Bien, para comenzar a ver demanda, primero tenemos que clarificar qué es demanda, ¿no? Y entonces ahí tenemos el concepto de demanda, que dice llamamos demanda a la cantidad de bienes o servicios que a distintos precios un consumidor está dispuesto a comprar mientras no se modifiquen algunas condiciones subjetivas y objetivas que cualquiera de nosotros pueda tener, que tiene que ver con gustos, preferencias, ingresos, etcétera. Pero principalmente la demanda tiene que ver con esto, ¿no? Con que los demandantes son los compradores, los demandantes son los clientes, los demandantes son aquellas personas que buscan algo en el mercado para poder comprarlo. Y hay una característica que siempre sucede en la demanda, que es si el precio sube, es decir, si el precio del producto sube, la demanda baja. Esto es por lo general así. Y si el precio baja, por el contrario, la demanda sube. Es decir, que cuando sube el precio de algún producto, generalmente la gente tiende a comprar menos. Y por el contrario, si el precio de ese producto baja, la gente tiende a comprar más. Es decir, la demanda crece. También aparecen acá dos tipos de ejemplo que afirman esto de que si el precio sube, la demanda baja, y si el precio baja, la demanda sube. Y fíjense lo que dice una de estas noticias. En julio cayó 9,5 el consumo de carne, y de cada 5 kilos, 4 se exportan a China. Bueno, esto es del año pasado, de agosto del año pasado, en donde hace una comparación con respecto al año anterior, es decir, al 2018. Y la noticia dice que el consumo per cápita, es decir, el consumo por persona de carne vacuna, fue en julio de 52,8 kilogramos anuales, en donde cada argentino consumió unos 5,5 menos kilogramos de carne con respecto al a julio del 2018. Es decir, que el consumo de carne cayó, es decir, la demanda bajó, debido a que crecieron los precios de la carne vacuna. Por otro lado, fíjense que al costado acá dice aumento de un 17% de la venta de autos usados. Eso es otra noticia. Y esto es con respecto al 2005. Si bien la noticia es vieja, sirve para fijarnos que cuando el precio baja, la demanda sube. Y en este caso, al contrario, a la noticia anterior dice la mejora en la venta de automóviles continúa siendo un indicador de la recuperación económica. En enero pasado se vendieron 87.000 vehículos usados, un 17% más que durante el mismo mes del año pasado y un 5% más en diciembre. Así lo muestran los resultados difundidos ayer por la Cámara de Comercio Automotor, que indican, sin embargo, que las cifras son aún un 24% más bajas que durante enero del 2000, ¿no? Bueno, estos son dos ejemplos y dos comparaciones también acerca de los productos cuando suben y los productos cuando bajan. Si el precio del producto sube, la demanda baja, y si el precio del producto baja, la demanda sube. Bien, lo bueno de la demanda es que se puede graficar, y en este caso tenemos un gráfico y tenemos una tabla de demanda. Hacemos, en este caso ponemos un ejemplo del precio de café expresados en euros. Y acá al costadito sale la cantidad demandada en millones de tazas. ¿Ok? Si ustedes se pueden fijar, y si analizan el cuadro, se van dando cuenta que cuando el precio del café era de 2 pesos, de 2 euros, mejor dicho, la cantidad demandada en millones de tazas era de 7,1 millones de tazas, ¿no? Pero a medida que el precio del café va bajando, de 2 a 1,75, la cantidad demandada baja a 7,5, perdón, sube a 7,5. Cuando baja el precio del café a 1,50, la cantidad demandada sube a 8,1. Cuando baja a 1,25 a 8,9, y así sucesivamente hasta llegar al precio de café a 0,50, que la cantidad demandada es de 14,2. Entonces esto afirma lo que decíamos hace rato con respecto a que si el precio de el producto, en este caso el café, sube, la demanda baja, y si el precio del café baja, la demanda sube. Bien, este cuadro que tenemos acá, o esta tabla que tenemos acá, se puede graficar.
Y es muy similar a los gráficos que ustedes vieron anteriormente cuando hablábamos, por ejemplo, de fronteras de posibilidades de producción y marcábamos las diferentes opciones que tenía ese gráfico con una curva que iba creciendo o increciendo, depende de la situación. En este caso nos fijamos que de un lado, del lado izquierdo de la pantalla, en la columna vertical se pone el precio y en la línea baja se pone la cantidad demandada, que aparece acá un cafecito. Y entonces claramente acá cuando yo tengo en la tabla a 2 pesos o 2 euros el precio del café, la cantidad demandada es de 7,1. Entonces tengo en la línea una columna de precios a 2 pesos y obviamente tengo que marcar 7,1 en la parte baja y en la parte, o sea, en la parte baja sale el precio, pero se marca a medida que van apareciendo las distintas opciones con los distintos precios. Bien, la cantidad demandada de los mercados, como dice acá, es la suma de las cantidades demandadas de un bien que estarán dispuestos a comprar los consumidores de ese bien. Muchas veces sucede que hay mucha cantidad de demanda, depende de la época del año, ¿no? La fruta, por ejemplo, es mucho más demandada en épocas de primavera-verano y menos en esta época. Pero esto es simplemente a modo de ejemplo. Cualquier cosa me consultan en la plataforma. Bien, hay una ley fundamental de la demanda que era lo que hablábamos hace ratito. Esa ley fundamental de la demanda dice que la cantidad demandada de un producto tiende a variar en sentido inverso al precio. Es decir, lo que decíamos hace rato, en sentido inverso, si el precio sube, la demanda baja. Ese es el sentido inverso. O si el precio baja, la demanda sube. Entonces, a eso nosotros llamamos ley fundamental de la demanda, ¿no? Dice la cantidad demandada de un producto tiende a variar en sentido inverso al precio mientras permanezca constante las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa un conjunto de consumidores. Bueno, acá se hace presente el supuesto de ceteris paribus, que significa en economía todo lo demás permanece constante. Ustedes deberían haber buscado y haber subido a la plataforma lo que le aparecía como ceteris paribus, pero básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Que los productos, por ejemplo, tienen una cantidad de variables, no solamente el precio. Hay marcas, hay gustos, hay sabores, hay formas de botellas. Bueno, y todo eso hace al producto en sí. Pero en este caso, dice, se hace presente el supuesto de ceteris paribus, que significa en economía todo lo demás permanece constante. Es decir, para que haya ceteris paribus, solamente una variable tiene que cambiar y todas las demás variables permanecerían constantes. Entonces nosotros, como estamos hablando del precio, en este caso vamos a hacer referencia al precio. Si cambia el precio, solamente el precio, y todas las variables demás, gusto, sabor, packaging, permanecen constantes, estamos ante un caso de ceteris paribus. ¿Bien? Entonces la ley fundamental de la demanda tiene que ver con esto, que la cantidad demandada de un bien, de un producto, de un servicio varía en sentido inverso al precio, y ahí aparece lo que decíamos hace rato, si el precio sube la demanda baja o viceversa. Bien, como hablamos de variables, es importante destacar que diferentes variables, y vamos a ver algunas de ellas, una de esas variables tiene que ver con los gustos de los consumidores. Por ejemplo, cuando la demanda de un bien aumenta, sin importar cuál sea el precio, la causa puede ser debido a cambios en los gustos de los consumidores, cambios en la moda, cambios en la época de clima que haya, ¿no? No es lo mismo la ropa que utilizamos nosotros en verano que en invierno. Nosotros en invierno obviamente vamos a consumir y vamos a buscar mucho más productos o vestimentas que tengan que ver con el abrigo. Entonces eso afecta la curva de demanda. Por ejemplo,
Hoy se venden muchas camperas abrigadas en la época de invierno y se dejan de vender camperas delgadas que son de verano. Entonces lo que cayó en ese aspecto sería la demanda de camperas finas o de camperas de verano o primavera. Pero lo que creció fueron la demanda de camperas de abrigo que son para invierno. Aparece también otra variable que es el tamaño de la población y de acuerdo a la población, lógicamente, la cantidad demandada de los bienes va a cambiar. No es lo mismo si nosotros comparamos Buenos Aires, Cava, con Pico Truncado, claramente allá hay mucho más demanda que acá, ¿no? Y es lógico, porque la población es mucho mayor. Pero de hecho, si analizamos a Pico Truncado simplemente, podemos darnos cuenta que también a medida que Truncado fue creciendo, o sea, el tamaño de la población fue creciendo en Truncado, la demanda aumentó. Y aumentó porque creció la población. Hace 30 años atrás no teníamos anónimas, por ejemplo. Y hoy tenemos dos. Porque hubo un crecimiento poblacional y fue necesario que, bueno, empresas como la Anónima se establezcan en Pico Truncado porque había mucha demanda y le convenía entonces a la Anónima en ese momento o ahora establecerse en Pico Truncado. Otra puede también ser, otra de las variables puede ser la distribución del ingreso. Ustedes saben que los cambios en el ingreso de las personas, de los consumidores, provocan desplazamientos de la curva de la demanda, ya que la capacidad de compra, es decir, el poder adquisitivo de las personas, de los consumidores, va a determinar su nivel de ingresos y ese nivel de ingreso va a determinar en qué lo va a gastar la persona, en qué lo va a consumir, en qué lo va a demandar. Y entonces nosotros cuando veíamos bienes, teníamos dos tipos de bienes, bienes normales, también teníamos bienes inferiores, y de acuerdo a lo que la persona gane, va a comprar. Pueden ser bienes normales, de primera necesidad o de lujo, o bienes inferiores. Si recordamos un poquito los bienes normales, tienen que ver con aquellos bienes que son que aumentan en nuestros gustos. Por ejemplo, si yo antes me compraba una Manaos porque no me alcanzaba, ahora que tengo un mejor poder adquisitivo, me compro una Coca-Cola, ¿no? Para poner un ejemplo. Y los de lujos tienen que ver con aquellos bienes que aumentan nuestro estatus, nivel de vida, si se quiere. Entonces aparecen, si ustedes se fijan ahí, para los bienes normales, que se produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha debido a un aumento en los ingresos de los consumidores. Es decir, si yo gano más dinero, voy a comprar más bienes de lujo posiblemente, o más bienes de primera necesidad. Pero la diferencia es que los bienes de primera necesidad, los bienes normales de primera necesidad, aumentan en menor proporción en comparación con los bienes de lujo que aumentan en mayor proporción. Entonces, nosotros ahí en el gráfico tenemos, dice que se produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha debido al aumento en los ingresos de los consumidores. Es decir, se compra más porque los consumidores aumentaron su poder adquisitivo. Entonces aparece M0, que es momento 0, y M1, que es momento 1, es decir, en un principio se compraba menos porque teníamos menos dinero y después, a medida que vamos aumentando nuestros ingresos económicos, se compra más bienes normales de primera necesidad o de lujo. Y abajo están los bienes inferiores, que dice la demanda aumenta cuando el ingreso de la población baja, pero baja cuando el ingreso aumente, ¿sí? Son aquellos que la población consume debido a que su ingreso no le permite obtener otro tipo de bienes normales y lo hace lógicamente para satisfacer sus necesidades. A ver, si yo perdí poder adquisitivo, voy a cuidarme más en comprarme cosas de primera necesidad o bienes inferiores y de acuerdo a mi poder adquisitivo voy a poder realizar dicha compra. Si me quedo sin trabajo, por ejemplo, voy a buscar bienes que no sean tan caros o que no sean de primera marca, ¿no? Entonces, suponte antes usaba manteca y ahora utilizo margarina, es decir, que reemplacé la margarina por manteca, ¿no?
Antes utilizaba, no sé, taxis para viajar y ahora no, ahora tengo que andar a pie porque no me alcanza para poder pagar el taxi. Entonces, esa variable lo que hace es desplazar la curva hacia la izquierda debido al aumento en los ingresos de los consumidores. Bien, entonces tenemos dos ejemplos, o tres, hasta el momento tres variables, perdón, los gustos de los consumidores, el tamaño de la población y la distribución del ingreso. Aparecen también dos variables más, que una de esas variables es el precio de otros bienes para bienes complementarios. Cuando aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada del otro bien. Acuérdense que los precios complementarios son, perdón, los bienes complementarios son aquellos dos o más bienes que satisfacen conjuntamente una determinada necesidad, y por eso ahí pusimos el automóvil y la nafta, ¿no? Como uno de los ejemplos. La particular de estos bienes es que cuando aumenta el precio de uno, disminuye la cantidad demandada del otro. Entonces ahí al costado también lo que sucede es que se produce un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda debido al aumento del precio del bien complementario. ¿Sí? Ahí aparece bien en el gráfico, por ejemplo, dice aumenta el precio de A y baja la demanda de B. Es decir, si aumenta el precio de autos, baja la demanda de nafta, o al revés, si aumenta el precio de la nafta, baja la demanda de autos. Esto, bueno, es un ejemplo y una variable que también afecta la curva de la demanda, y en este caso es hacia la izquierda. También aparece, bueno, para bienes sustitutos también, dentro de los precios de otros bienes están los bienes sustitutos, aquellos que sustituyen, perdón, a otro producto de similares características. Antes compraba gaseosa y ahora compro jugo. O antes compraba jugo y ahora compro, no sé, agua. Bien, lo que se produce en la curva de la demanda, en este caso, es que el desplazamiento de la curva es hacia la derecha debido al aumento del precio del bien sustituto. Entonces, al igual que hace rato, aparece un momento 0 y un momento 1. El momento 0 aparece ahí en primer lugar y tiene que ver con aquello que antes compraba y ahora dejé de comprar. Y el M1, que sería el momento 1, es o sea, el segundo ejemplo dentro de los bienes sustitutos. Entonces, como dice ahí, se produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Antes compraba jugo y ahora compro gaseosa, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Que la cantidad demandada aumenta o disminuye. En este caso va hacia la derecha. También aparece uno más abajo, que no está muy bien marcado, que es la expectativa de la variación de precios. Bueno, esto tiene que ver con qué es lo que espera la sociedad de un precio X, ¿no? Entonces, estas expectativas de aumento, disminución de precios provoca desplazamientos en la curva de demanda. Entonces, los consumidores suponen que va a aumentar el precio de un determinado bien y su demanda aumenta. Por ejemplo, antes se veía mucho que en las noticias salía que mañana aumentaba la nafta, supónganse. Entonces lo que hacía la gente hoy era ir a hacer terribles colas para comprar nafta porque le iba a salir más barata, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Ahí se ve claramente que la expectativa de variación de precios provoca también muchas veces desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha de lo que es la curva de demanda. Bueno, y esto es más de lo mismo. Cuando el desplazamiento es hacia la derecha y cuando es el desplazamiento a la izquierda, y teniendo también presente las variables que mencionábamos hace rato. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento de la curva se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de los motivos. Se desplaza hacia la derecha cuando cambio de los gustos o preferencias de los consumidores a favor de un bien, cuando hay un aumento de ingresos de los consumidores en bienes normales,
cuando hay un aumento del precio del o los bienes sustitutos, cuando hay una disminución del precio del o los bienes complementarios, cuando hay expectativas de aumentos de precios y cuando hay una disminución de ingresos de los consumidores. ¿Sí? Esto es para bienes inferiores. Y cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, también por cambios de los gustos o preferencias de los consumidores en contra del bien, es decir, dejé de comprar ese bien. Disminución de los ingresos de los consumidores en bienes normales, gano menos, compro menos bienes normales, compro más bienes inferiores. También otra es disminución del precio de los bienes sustitutos, aumento del precio de los bienes complementarios, expectativas de disminución de precios y aumento de ingresos de los consumidores solo para bienes inferiores. Si ustedes analizan este cuadro y lo comparan, van a ver que es fácil de identificar cuando el desplazamiento es hacia la derecha y cuando el desplazamiento es hacia la izquierda. Bien, no es lo mismo el desplazamiento de la curva de la demanda que el movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Si ustedes se fijan bien, el movimiento a lo largo se da sobre la misma curva. En el desplazamiento de la curva aparecían dos curvas porque la curva se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, los movimientos a lo largo de la curva de la demanda, a diferencia de los desplazamientos, son variaciones en la cantidad demandada por cambios exclusivamente en el precio, ¿no? Permaneciendo todo el resto constante o todas las variables constantes, entonces ahí sí otra vez aparece el supuesto de ceteris paribus, solamente en el precio. Entonces el movimiento a lo largo de la curva de demanda tiene que ver por cambios exclusivamente en el precio, ¿sí? Siempre y cuando se mantenga constante las otras variables. Bien, lo importante ahora es rescatar lo que es elasticidad, porque vamos a sacar la elasticidad precio de la demanda. Y fíjense en el concepto de elasticidad. Dice, se entiende por elasticidad el grado de sensibilidad de una determinada variable como consecuencia del cambio producido en otra variable. O sea, hay una variable que cambia, como por ejemplo el precio, debido al cambio en otra variable. Y hace ratito hablábamos de las diferentes épocas que nosotros tenemos en un año, invierno, verano, primavera, y depende la época o la estación, el precio de algunos bienes cambian, debido a que es afectado por otras variables. Entonces, por ejemplo, ponemos el precio de la campera. A ver, en esta época el precio de la campera de abrigo es carísima, ¿no? Porque la gente compra más. Entonces eso tiene que ver también con los gustos de los consumidores o el tamaño de la población. Y lo que hacen es aumentar los precios. ¿Por qué? Porque si vos te vas a comprar una campera de invierno en verano, seguramente va a estar muchísimo más barata. Entonces esto tiene que ver con la elasticidad de los precios. Entonces ahí aparece el concepto de elasticidad precio de la demanda, que dice, es el estudio de la sensibilidad que provocan en la demanda de un bien los cambios que se producen en sus precios, cumpliéndose el supuesto de ceteris paribus. ¿Ok? Bien, y tenemos una fórmula E de elasticidad y PD de precio de la demanda. Entonces, la elasticidad del precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada dividida la variación porcentual de precio. Entonces, la fórmula de elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada, porcentual porque es en porcentaje, dividido la variación porcentual de precio. Entonces tenemos por ciento de cantidad demandada y por ciento de pesos o de precio. Y abajo está simplificado. La variación está compuesta por un triángulo, el porcentual por un por ciento
y la Q que tiene que ver con cantidad y la P que tiene que ver con precio. Vamos a pasar a algunos ejemplos porque hay diferentes tipos de elasticidad y es lo que queremos ver ahora para que lo puedan comprender y también después realizar algunos ejercicios. Bien, comenzamos entonces con algunos ejemplos de elasticidad, precio y la demanda. Y lo que vamos a ver primero es demanda elástica. Nosotros tenemos un cuadro acá. Acuérdense que P es de precio, Q de cantidad. Supongamos cualquier bien, es simplemente un ejemplo. Entonces tenemos este cuadro de precio y cantidad de la demanda. Tenemos que el precio es de 2 y después subía a 3. Que cuando el precio era de 2, la cantidad de demanda era de 20. Y cuando bajaba, cuando el precio subía a 3 pesos, supónganse, la cantidad de demanda era de 8, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que tenemos acá, que era elasticidad, precio y la demanda es igual a la variación porcentual de cantidad dividida la variación porcentual de precios. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular. Para calcular primero tenemos que sacar la cantidad, ¿sí? Como aparece acá en la fórmula. Entonces vamos a calcular la cantidad. Teníamos en un principio 20 productos y después teníamos 8 productos. La diferencia entre 20 y 8 me da 12, ¿ok? Entonces 20 va a representar al 100%, lo que hacemos es una regla de 3 simple. 20 representa al 100% y 12 no sabemos, ¿no? Entonces hacemos 12 por 100 dividido 20 y me va a dar 60 tal cual aparece acá. Es decir, que la cantidad demandada de ese bien disminuyó un 60% debido a que el precio subió, ¿no? Entonces acá ya tenemos que la variación porcentual de cantidad es de 60%. Ahora vamos a sacar el precio, que es básicamente lo mismo. Nosotros tenemos precio en un primer momento 2 y después 3, y la diferencia entre 2 y 3 es 1, ¿verdad? Entonces 2 en un primer momento va a representar el 100%, como aparece acá, porque no tenemos otro número superior en ese caso, por sobre el 2. Y 1x, entonces 1 por 100 dividido 2 me va a dar 50. Es decir que el precio aumentó un 50%. Y acá se cumple lo que nosotros hace rato veíamos como la ley fundamental de la demanda, ¿no? Que si el precio sube, la demanda baja. Bien, cuando la variación porcentual en la cantidad demandada, como en este caso, es mayor a la variación porcentual producida en el precio, la demanda es elástica, ¿sí? Es decir, que el cociente es mayor a 1, es decir, el resultado tiene que darme más de 1, 1,02, 1,1, 1, lo que sea. Entonces, en este caso, teníamos que la variación porcentual de cantidad me dio 60 y la variación porcentual de precio me dio 50, entonces 60 dividido 50 es 1,20, es decir, que me dio mayor a 1. Por lo tanto, otra de la demanda que aparece es la demanda unitaria. Se saca exactamente de la misma manera. Si nosotros nos fijamos acá en cantidad, 10 y 5, tenemos 10 y 5. La diferencia entre 10 y 5 es 5. Y la diferencia entre 2 y 3 es 1. ¿Ok? Entonces tenemos por un lado cantidad. 10 va a representar el 100% y 5 va a representar X, que me va a dar 50%. La cantidad demandada disminuyó un 50%. Y para calcular el precio es lo mismo, teníamos 2 en un primer momento, tal cual aparece en el cuadro, y después este precio subió a 3. La diferencia entre 2 y 3 es 1 y es lo que vamos a sacar. 2 va a representar el 100% y 1 no sabemos. 1 por 100 dividido 50 me va a dar lógicamente 50.
Es decir, que el precio aumentó un 50%. Entonces lo que tengo que hacer es dividir variación porcentual de cantidad, que me dio 50, dividido variación porcentual de precio, que me dio 50, y 50 dividido 50 es 1. Entonces nosotros ahí decimos que estamos ante una demanda unitaria, porque el resultado me dio 1. Es decir, que cuando la variación porcentual en la cantidad demandada en total, con el cociente, mejor dicho, es 1, la demanda es unitaria, ¿sí? Demuestra que la variación porcentual en la cantidad demandada es igual a la variación porcentual en el precio. Es decir, que no se movió mucho, ¿no? Se sigue comprando lo mismo en la misma proporción siempre. Bien, vamos a una demanda más, que es la demanda inelástica. Vamos a utilizar un mismo gráfico, nada más que con distintos números, la misma fórmula. Entonces tenemos acá precio, la diferencia entre 2 y 3 es 1. Entonces ahí tenemos lo que tenemos que calcular. Bueno, vamos a calcular la cantidad demandada. 30 en este caso está representado, o sea, es el 100% de la cantidad demandada. 5 bajó a 25, la diferencia entre 30 y 25 es 5, como aparece acá. Entonces ponemos 5 acá. Y es 5 por 100 dividido 30 me dio 16,67. Es decir, que la cantidad demandada disminuyó un 16,67%. Ahora vamos a sacar precio. Calculamos el precio. 2 va a representar 100. La diferencia entre 2 y 3 es 1. Por eso ponemos 1 acá. 1 por 100 dividido 2. No sabemos, pero el resultado me da 50. El precio aumentó un 50%. Entonces nosotros tenemos en la fórmula que la variación porcentual de cantidad dividido la variación porcentual de precio me da elasticidad precio y la demanda. Entonces tenemos que la variación porcentual de cantidad me dio 16,67 y la variación porcentual de precio me dio 50. Hago 16,67 dividido 50 y me da 0,33, es decir, por debajo del 1. Cuando la variación porcentual en la cantidad demandada es menor a la variación porcentual producida en el precio, decimos que estamos ante una demanda inelástica, es decir, que el cociente es menor a 1. Entonces tenemos tres tipos de demandas que podemos resolver. Una es elástica cuando es mayor a 1, otra es unitaria cuando te da exactamente 1, y la demanda inelástica como en este caso que te da 0,33. Bien, eso es todo por hoy. Después seguramente le voy a subir dos ejemplos porque hay formas irregulares de la demanda, simplemente se los voy a nombrar. Hay una forma irregular que es la demanda perfectamente inelástica. No hay elasticidad, la elasticidad es cero en ese caso, ¿sí? Y a pesar del aumento del precio de un bien, la demanda se mantiene o aumenta. Tal reacción puede tener los siguientes motivos. Puede tratarse de productos de primera necesidad. Por ejemplo, esta situación se presenta en los sectores que tienen escasos recursos. Ante un aumento del precio de la leche o el pan, siguen comprando leche y pan porque lo necesitan. Es de suma necesidad y es algo que lo satisface, ¿no? Y productos que otorgan prestigio a sus compradores. Esta situación, muy por el contrario, se presenta en sectores que tienen mayor recurso, mayor poder adquisitivo, como los ricos. Cualquiera sea el precio de un bien, este es demandado por los consumidores que harán que toda clase de sacrificios para obtenerlo, ¿no? Bueno, entonces eso después se lo voy a copiar y se los voy a agregar en, en la plataforma, pero por el momento dejamos aquí todo lo que es lo de la demanda. Espero que ya se entendido y si no, cualquier cosa me consultan. Momentáneamente simplemente voy a estar subiendo información porque no nos queda mucho para que salgan de receso invernal. Me falta subir oferta, que bueno, si logro hacerlo esta semana lo haré. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Chao.